En el video anterior recorrimos el cementerio general de Palpa, visitando los nichos y en búsqueda del entierro más antiguo que hallamos, así que les recomiendo ver el video anterior. Nos quedó en pendiente visitar un lugar interesante en ese cementerio. Vamos a retornar ahora sí. Vamos a ir al cementerio antiguo de Cruces. Ahí tenemos esta cruz y un montón de tumbas en el suelo. Este lugar yo lo llamo la cementerio de cruces negras, porque la mayoría son cruces negras. Ahorita vamos a ver. Como podemos ver, está en una en la ladera del cerro. Toda esta es bajada. Esta es la meseta de... Este lugar se llama San Pedro de Carapo. Arriba está la meseta donde hay geoglifos, construcciones. Pero acá hay más tumbas antiguas. Vamos a ir para el lado de allá y de ahí vamos a hacer un barrido hasta allá. No sé si suba a la meseta. Con mucho respeto vamos a caminar por acá. Como pueden ver, todo está en el suelo. Vamos a tratar de caminar por el sendero. Es tierra, cascajo de piedritas redondas. Todo este cerro es de este material. Mira, hay un enorme agujero. Ahorita vamos a bajar. Como podemos ver, todos son tumbas. Aquí cruces negras. Y luego de allá también una tumba. Allí. Bueno, acá tengo una roca. Mira, en vez de cruces le han puesto una roca. María, 1980. Acá está la tumba. Acá está enterrada una persona. No vamos a caminar. Allá tenemos otra persona que parece que sus familiares le visitan. Bueno, acá vamos a bajar. Quiero ver esa roca de allá. Miren cómo en este hondonada han puesto... Hay tumbas. Vamos a bajar con mucho cuidado y respeto. Miren, como le comentaba, todo este suelo... Mira, acá hay una persona enterrada. Bueno, repito, como les comentaba, todo este cerro está formado de rocas, tierra y estas piedras pequeñas. Parece que es una especie de huaico que lo ha formado. Mira, acá tenemos una tumba que ya con el tiempo se ha quedado expuesto al aire y por las dimensiones parece ser de un niño o un bebé. Miren esta roca, cómo está formada esa hondonada. ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Así habrá sido la roca o había un trabajo de personas? Mira, aquí hay otra tumba enterrada. Parece ser que cuando ha habido un deslizamiento y eso ha hecho que se abra esta tumba y está enterrada ahí al aire libre, una parte de ella. Pero ¿cómo fue hecha esta roca? Miren. Es interesante todo esto. Vamos a ampliar, ahora sí. Miren esa roca, cómo está. Está todo liso. Como la vi, como me pregunto, ¿lo habrán hecho eso o habrá sido producto de la naturaleza? No se sabe, pero ahí está. Es impresionante esta roca. Y está prácticamente sostenida por esas partes de allí. Está prácticamente al aire. Bueno, vamos a ir de arriba. Un rato vamos a ir a la parte de arriba para grabar mejor. Vamos a ir avanzando por acá. Como le comentaba, acá hay tumbas. Aquí en esta roca. Esta roca se parece a la que está allá en una tumba abajo que ya hemos visto anteriormente. Bueno, y acá vemos más tumbas olvidadas. Acá hay una tumba que ya desapareció. Acá tenemos mira, acá tenemos otra cruz que ya está destruida. Acá otra cruz que ya es la parte de arriba de esta cruz, de esa de ahí. Bueno, y acá tenemos cómo estaba formado el suelo. Miren, ahí están todas las capas. Olvidé comentarles que todo este lugar es zona arqueológica. Del muro para atrás pertenece al Ministerio de Cultura.
Allá en la subida hay agujeros donde se ven los huesos de los antiguos habitantes de Palpa, de los pre-incas. Acá tenemos restos de paja, de tela. Parece ser que acá hubo como un entierro pre-inca, porque acá veo corriente de choclos, ahí veo carrizo enterrado. O sea, probablemente, mira, aquí no me he dado cuenta, es cerámica. Ese de ahí es cerámica. O sea, esta parte ha sido huaqueada. Así que si acá hacen un trabajo concienzudo en historia de cultura, va a encontrar un montón de entierros, de momias, vasijas, cerámicas. Ahí está la roca al aire. Vamos a subir por acá para ya no bajar. Con el perdón de los difuntos, allá tenemos más tumbas. Acá tenemos más cruces negras, como yo les llamo. Hay una cruz pequeñita allá abajo. Pero lo malo es que aquí hay basura. Como este lugar no he visitado, está lleno de basura. Son los envases donde se ponían las flores. Están hechos de mitad de botellas de plástico. Vamos a avanzar por acá con el perdón de Rafael Tobías Sara, 1890. Acá más tumbas. Con todo respeto estamos pasando. Y acá tenemos las tumbas negras. Es un lugar muy interesante. Ahí están trabajando. Mira, ahí han puesto techo para que no mojen la lluvia, no mojen las tumbas. Por ahí han puesto telas, acá es calamina. Bueno, hay más tumbas por acá. Hasta allá arriba, hasta donde están esos muros de adobe, es ese cementerio. Hay una cruz de metal, hecho de lata. Vamos a ver la roca negra de que vi acá hace un rato. Y ahora que estamos en más altura. Ahora sí vamos a hacer esta roca, vamos a acercarnos con mucho cuidado para no caernos. No vaya a ceder el suelo. Mira, acá tenemos ropa de los gentiles, ropa de difuntos. Ropa así utilizaban las momias. Porque allá arriba en la meseta de Carapo han huaqueado. Y alrededor de las tumbas, de los agujeros, han dejado tela así blanca. Pero es una gasa blanca. Pero la tela debe ser inmensa porque la verdad que sorprende la tela. Porque no se la llevan y la exhiben. Bueno, acá tenemos la roca. Como te ves, está todo así. Como digo, ¿lo habrán hecho o será algo natural? No se sabe. Eso ya quedará en el misterio del cementerio. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Allá hay más cruces negras. Vamos a ir a la tumba de allá a ver a los difuntos. Ya no creo que suba Carapo, ya va a ser 11:30 y aunque el día está bueno para ir a Pinchango para visitar a muchos lugares. Por allá al frente está un puente colgante inca, las tumbas de la Moña. Allí hay geoglifos encima de toda esa meseta. Allá está atrás, por el lado de allá, del otro lado del río está la hacienda La Peña. Y bueno, vamos a ir avanzando un poquito para ver las tumbas de las cruces negras. Interesante lugar. Se siente el calorcito, hasta está nublado, pero se siente el calor. Bueno, como les digo, este lugar está prácticamente abandonado. Veo que hay cruces que se han pintado de blanco y les vienen a citar y les ponen flores. Pero el resto, al olvido. Está echado al olvido. No se sabe quiénes son las personas que estuvieron ahí enterradas. Se perdió sus nombres para siempre. Vamos a ir a la parte de allá arriba del cerro, hasta esos muros, para ver más tumbas antiguas. Me pregunto si acá encontraré una tumba antigua. Así que vamos a seguir avanzando. Miren esa roca en punta ahí. Aquí más entierros. Como estoy acostumbrado a caminar por cerros, ya como que no me cansan mucho las piernas. Acá tenemos más tumbas. Mira que lo está entierro, estas tumbas. Está cubierto de esos especies de adobes. Acá tenemos lo que parece ser una tumba pre-inca. Miren, acá tenemos la tela, la gasa que les decía del difunto. Y acá tenemos esta especie de paja, carrizo, que servía para cubrir los agujeros.
Mira, allá también hay más carrizo. Acá también hay más carrizo. Parece ser que al momento de hacer los entierros han encontrado algo y se los han llevado. Y esta es una muestra de lo que ha quedado. Y los agujeros están enterrados. Eso es lo que yo creo, no es lo que ha sido. Voy aclarando. Acá tenemos una tumba de Rodulio Canales, 1992 o 892. Puede ser 92, 1992. Ya tenemos más tumbas. Ya llegué a los muros. La base, miren la base de las construcciones antiguas. Así esta base está hecha de casas antiguas de Empalpa. La casa del vecino de mi abuelo es así, base de roca y encima ladrillo. Igualito es la hacienda de la Peña, base de roca y adobe encima. Vamos a hacer más tumbas. Miren ese rocón, ahorita vamos para allá. Miren, casi los bordes también hay más entierros. Está interesante el lugar, con mucho respeto. Voy caminando por aquí. Bueno, vamos avanzando. Seguir visitando estos muertos. Acá ahí parece que lo están visitando todavía porque veo flores de tela, de plástico. Allá también. Y acá tenemos como señalaban los entierros, ¿no? Con estos adobes. Hace un rectángulo y está el difunto. Pero esta roca me llama la atención. Miren esta enorme roca. Este es del lugar, este no lo han traído. Este está enterrado seguro. Vamos a bajar por acá con mucho respeto. Miren, tremendo rocón. Si este ha estado ahí o ha rodado por el terremoto, porque miren, aunque no me parece que esta tumba la han construido tomando esta roca como muro. Rocas así son especiales para hacer petroglifos, como podemos encontrar en el distrito de Río Grande o en Chichictara y esos lugares cercanos. Está interesante esta roca. No veo dibujos de petroglifos, no veo animales, personas. Es una roca simple. Y bueno, hay una tumba. Ya casi vamos a salir por acá nomás. Vamos a bajar por ese sendero. Vamos a ir en diagonal. Allá tenemos una persona. Vamos a ver quién es. Rosana Chalco. Con todo respeto me paro ante ti. 15 de abril 1993. Ahí está, como le comentaba. Ahí tenemos los entierros. Mira, mira, allá también hay tumbas. Pero todo esto está guaqueado, miren. Vamos a ver esto, pero tenemos que ir para allá para ver estos entierros. Ya será otro video aparte. Aquí he encontrado restos de cerámica, miren. Ahí tenemos la cerámica dejado por los huaqueros. Acá tenemos otro pedazo de cerámica. Y acá otro pedacito. La verdad que el huaqueo en este lugar ha sido inclemente. De repente aquí más restos de cerámica. Acá hay muchos mosquitos. Ya no voy arriba, ya hay excavaciones, pero ya no, ya grabamos en la era más importante. Y acá tenemos otra tumba. Pensaba bajar por acá, pero no hay por dónde, así que vamos a retornar por allá. Ya vamos a descender por acá. Miren esta tumba. Está hecho de unos ladrillos, pero es cemento. ¿Será cemento que le da forma de ladrillo o serán pequeños ladrillos? Está bien bonita. Creo que es de Arcadia Guerra. No se ven, no, esa envase y hojas, esas flores secas ocultan el año de fallecimiento. Ahí tenemos otra cruz. La parte de allá se derrumbó por el terremoto. Vamos a ir acá a ver esta tumba, porque ya no hay otra oportunidad para regresar. Acá tenemos una tumba interesante. No tiene nombre, pero ahí está
Y acá tienes una vista increíble del cementerio de Cruces Negras, como yo le llamo. Ya está saliendo el sol. Interesante lugar. Ya hemos descendido. Estamos descendiendo. Hay un montón de tumbas en este lugar. Cruces negras. No se sabe de quién son. Acá ya se cayó la cruz. Acá tenemos más entierros. Y bueno, ya estamos saliendo de este lugar. Es impresionante cómo está este lugar al olvido. Algunos son visitados, pero bueno. Fue una foto para el recuerdo. Y vamos a seguir avanzando. Ya no hay mucho que grabar en este lugar. Vamos a hacer este enorme agujero. La verdad que es impresionante estar acá. Disculpen que bajé la cámara, está tomando una foto selfie para el recuerdo. Y bueno, ya no hay mucho que ver por acá. Solamente seguir descendiendo. Y ya estamos terminando este lugar. Miren, esta tumba. Ah, son mosquitos. Cuidado con el dengue. Esta es una vista impresionante del lugar. Miren todo eso. Está excelente el lugar, pero a la vez se encuentra muy olvidado. Acá tenemos el agujero que estuvimos hace un rato. Bueno, ya no hay mucho que ver. Vi fotos de este lugar anteriormente. Bueno, vamos a seguir avanzando por este lugar. Vamos a visitar a mi tía que está enterrada allá, a mi madrina Chela, y ya acabamos de ver este lugar. Aquí, mira, por aquí se puede ir, se va a la cima, pero no recomiendo. No recomiendo esto. No recomiendo ir arriba, porque esa zona intangible. Se puede subir, yo he visto que han subido, pero no está en el borde. No puedes irte por el fondo, que ya están los geoglifos. Hay que evitar pisar los geoglifos. Miren esta cruz del año 1938. Alambre, fierro y madera. Impresionante lugar. Miren, acá he puesto una piedra para señalizar el entierro. Y acá tenemos más. Acá tenemos más cruces negras. Bueno amigos, yo Manuel me despido ya de este lugar. Espero que les haya gustado este breve recorrido por el cementerio de entierros en el suelo, o como lo llamo, de cruces negras. Y bueno, ya será en otra ocasión que retornemos a Palpa. Ahora sí, la batería de la cámara se me está por terminar. Solo me ha durado algo de media hora. Y bueno, ya nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto amigos.